Bueno, vamos a continuar. Les pido, por favor, que cierren los micrófonos, así no se filtran ruidos. Habíamos quedado aquí, en este aporte que realizan los arquitectos de TIMTEM, que es la idea de clúster, o sea, una nueva lógica organizativa del espacio urbano, que se supone que, o pretendía ser una superación del principio funcionalista de organización del espacio urbano. Vamos, claro, el TIMTEM siguió funcionando en 1956 en el Congreso de Dubrovnik. La mayoría de los arquitectos más veteranos del movimiento moderno demostraron no estar de acuerdo, expresaron su desacuerdo con las ideas que promovían los sectores más jóvenes del movimiento moderno y renuncian, se van de los congresos internacionales de arquitectura moderna. Le Corbusier sí acepta de buen grado este giro. Al fin y al cabo, Le Corbusier había empezado ya al final de su vida a revisar muchos de sus planteos originales, a reformularlos. Y los miembros del TIMTEM organizan el congreso número 11, como veíamos antes, que se iba a realizar, no me acuerdo en qué ciudad, en Otterlo, en Holanda, pero que en 1959, que fue la disolución. Ahí decidieron que iban a disolver los congresos internacionales de arquitectura moderna, porque se dieron cuenta de que esta idea que es central en el movimiento moderno, de tener un programa internacional, un programa global, universal, cada vez se hacía más difícil frente a las diferencias regionales, culturales, de distintas tradiciones que expresaban los propios integrantes del movimiento moderno. Cada vez era más difícil construir un paraguas que englobe la diversidad de prácticas que se daban en todo el mundo. Y por el otro lado, el TIMTEM siempre intentó escapar a esa tradición del movimiento moderno de generar manifiestos, ¿no? Como dogmas, de solidificar o consolidar los dogmas en grandes manifiestos que se terminan transformando casi en palabras sagradas. Esto hizo que se desbandaran. Vamos a ver algunos proyectos de algunos arquitectos que pertenecieron al TIMTEM y que empiezan a expresar estas críticas al movimiento moderno, pero repito, críticas hechas desde arquitectos que eran continuadores de la tradición del movimiento moderno. Y también vamos a ver algunos proyectos de otros arquitectos que eran contemporáneos, pero que no formaban, por lo menos no de manera oficial, parte del TIMTEM. El primer caso que vamos a ver es el de unos arquitectos que sí eran parte del TIMTEM, que eran Candili, Josic y Woods, que proyectan lo que se conoce como Toulouse-Le Mirail, que es un barrio de la ciudad de Toulouse, en Francia. Proyectan en 1961, es una residencia, un gran conjunto residencial para 100.000 habitantes. Estamos viendo en la imagen un esquema, digamos, de lo que es el casco histórico de la ciudad de Toulouse, arriba a la derecha, y abajo hacia la izquierda, esa expansión urbana que era Toulouse-Le Mirail. En la década del 20, Le Corbusier planteó algo que es bastante interesante y que refleja un poco la forma de pensar de Le Corbusier. Le Corbusier decía, refiriéndose a ciudades como Toulouse-Le Mirail, por ejemplo, a esas calles intrincadas que son esos trazados intrincados que son característicos de las ciudades medievales. Él decía que el burro, el animal, era el responsable del trazado de la mayoría de las ciudades europeas, medievales. Porque el burro, dice, uno lo lanzaba al burro de carga a caminar, y el burro iba buscando las pendientes más leves, iba esquivando las piedras. Lo único que podía hacer era ir adaptándose al terreno, y así se iban tirando las calles de las ciudades medievales. Le Corbusier decía, no, bueno, pero los seres humanos no somos como los burros. Los seres humanos caminamos en línea recta,
porque tenemos... Perdón, apaguen micrófonos. Decía que los seres humanos caminamos en línea recta. Perdón, por favor, apaguen los micrófonos. Voy a tener que mutear yo. No los puedo mutear. Bueno, volvemos. Bueno, estábamos hablando de esta idea que planteaba Le Corbusier, que la calle tiene que ser rectilínea. Bueno, Candily, que trabajó para el estudio de Le Corbusier, siendo un joven arquitecto, hace exactamente lo contrario cuando proyecta Toulouse-Le Mirail. Propone una calle que vemos aquí negra, ese trazado negro, una calle que va serpenteando, tratando de remedar la lógica geométrica de los trazados medievales, históricos de las ciudades europeas, y organiza la ciudad alrededor de esa calle que se llama calle centro. Aún así se mantienen varios principios del movimiento moderno, por ejemplo, la separación de circulaciones, ¿no? Tráfico peatonal, aquí vemos, negro, el esquema de tráfico vehicular con los estacionamientos, la ubicación de las escuelas, los equipamientos educativos sobre el esquema de trazados de recorridos peatonales, cómo se van articulando los bloques de viviendas sobre esta red de recorridos peatonales y recorridos vehiculares, y todo este conjunto que se va articulando conforma lo que llaman la calle centro, ¿no? Que es una agrupación compleja que trata de aplicar a un proyecto ese principio del que hablábamos antes, que era el principio del clúster, una organización que no es funcionalista, no separa las funciones, sino que se van superponiendo en un mismo espacio distintas posibilidades, ¿no? Usos residenciales, usos comerciales, los equipamientos educativos, y se van entrecruzando, aunque se discurran de manera separada, se van entrecruzando las circulaciones peatonales con las circulaciones vehiculares y los espacios verdes. Esto se va organizando con una lógica en donde la densidad se da de manera decreciente. A medida que nos acercamos a esa calle central, están las principales densidades, y a medida que nos vamos alejando, las densidades van decreciendo. Bueno, el barrio no se construyó en su totalidad, como vemos en la imagen de la izquierda. En realidad se construyeron 3 vecindarios del barrio original. Son Mirail, Rainerie y Bellefontaine. Cada uno de esos barrios tenía una característica peculiar. En Mirail era el barrio de los establecimientos educativos, Rainerie era el barrio de los espacios recreativos y deportivos, y Bellefontaine era el barrio donde estaba el centro comunitario. Esos fueron los 3 grandes barrios de todo el conjunto de Toulouse-Le Mirail que se llegaron a construir. Se recurrió a 3 tipologías de viviendas básicas, como vemos aquí, unas tipologías en placa, que eran las que resolvían el problema de las altas densidades, unas tipologías con unas pequeñas torres en cruz, las densidades medias, y finalmente unas tipologías de viviendas individuales que se iban articulando entre sí,
que resolvían el problema de las bajas densidades. Acá vemos cómo se intercalan, cómo se articulan los grandes bloques de viviendas con la calle en gris, la calle peatonal, los espacios de circulación vehicular, vemos los estacionamientos, espacios verdes, de juegos, espacios públicos, etc. Y estas son imágenes tomadas en el momento de inauguración. Estamos hablando de principios de la década del 60. Esa era la calle central, calle peatonal, en donde había comercios en las plantas bajas y las viviendas estaban en las plantas superiores. Un tabú para el movimiento moderno, para la ortodoxia del movimiento moderno, esta mezcla de usos. Imágenes de la época. Los parques. Servicios como jardines de infantes. Áreas verdes. Bueno, como todo, funcionó a medias, podríamos decir, ¿no? Acá este gráfico nos muestra algunas placas de residencia que tuvieron que ser demolidas por el mal estado de mantenimiento y de abandono que tenían. Y esta sucesión de imágenes nos muestra la evolución, lo que fue planeado a la izquierda y la situación actual en los dos planos de la derecha, ¿no? Un esquema y el esquema insertado en el contexto, en una imagen satelital. Qué es lo que se demolió y qué es lo que quedó. Estas son imágenes más cercanas en el tiempo, ¿no? Ya son de principios de este siglo. Vemos el grado de mantenimiento que tienen los espacios verdes, que no es el ideal. El grado de mantenimiento de los espacios públicos. No es que esto sea un desastre, pero obviamente dista mucho de esas imágenes que mostraban ese nivel de vitalidad en el momento de inauguración del conjunto. Como siempre, los espacios comunes verdes terminan siendo utilizados como estacionamientos. Estas son áreas de estacionamiento, vacías. Las áreas comerciales, con comercios de una vitalidad bastante limitada. Áreas en reparación, poco mantenimiento. Los corredores vacíos. Y los bloques de vivienda. En realidad, sin ser una calamidad, no deja de funcionar, no funciona como una parte de ciudad. En realidad, la idea de clúster es lo que no ha funcionado. Funciona como un área específica de dormitorio. La gente vive ahí, es como un conjunto donde la gente va a vivir y va a trabajar, o a realizar las compras, o a divertirse, a buscar actividades de ocio en la ciudad histórica. Así funciona. Y aquí estamos viendo una imagen de lo que son las áreas comerciales. Muchos comercios cerrados. Porque la gente sigue yendo a la ciudad tradicional, la gente quiere ir a la ciudad tradicional a comprar. Colin Rowe, en un libro muy importante, se sacó en la década del 70, que fue Ciudad Collage, propone unas críticas y unas observaciones bastante descarnadas de las ideas del Tintén. Y finalmente dice, bueno, que el Tintén lo que se proponía era sustituir el edificio y el programa aislado, que eran temas centrales para el movimiento moderno, por el solapamiento de edificios y programas, esta idea de articulación en clústeres. Por eso iba a reemplazar la organización funcionalista por la asociación humana, la idea de asociación, de vecindario. Iba a sustituir la imposición, que era típica del movimiento moderno, por la idea de participación. Ahora, lo que dice Colin Rowe, con mucha razón, es que
por más admirables que puedan ser todas estas propuestas, nadie podría estar en desacuerdo con todo esto, dice, el producto no es exactamente identificable con ellas. Finalmente, cuando vemos el producto, nos encontramos con un conjunto de viviendas que parece respetar casi a rajatabla los principios que pretendían criticar, ¿no? Los principios del movimiento moderno más ortodoxo. Desde un punto de vista estilístico, podríamos decir que se sigue promoviendo una imagen de ciudad vanguardista, muy alejada de lo que es la imagen de la ciudad tradicional y concreta. Hay un proyecto, esta idea del solapamiento de actividades, ya había sido encarada en algunos otros proyectos. Es un proyecto un poquito anterior, que se empezó a desarrollar un poco antes, pero se terminó de construir después, que fue el del centro de la ciudad de Cumbernauld. Cumbernauld era una New Town, una nueva ciudad, el programa de New Towns en el Reino Unido. Fue la 15ª New Town y fue la tercera New Town de Escocia, específicamente. Estamos hablando del norte del Reino Unido. Era un programa de construcción de nuevas ciudades, mediante el cual se intentó dar respuesta al problema de la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Para el proyecto de Cumbernauld, el arquitecto Hugh Wilson, un arquitecto escocés, y su equipo proponen una ciudad organizada de manera concéntrica. Vemos en azul un área central, que es el centro de la ciudad, en anaranjado anillos residenciales, y afuera, más hacia afuera, las áreas pintadas de color rosado, son las áreas industriales. Ahora, hay una particularidad en cómo resuelve el área central, donde recurren a esta idea de solapamiento. El área central está pensada como un gran edificio, donde se introducen las calles, las carreteras, hay también viviendas, hay servicios, hay comercios. Se rompe la idea del movimiento moderno de organizar por partes monofuncionales la ciudad. Estas son imágenes de ese centro en el momento de su inauguración. Estas son las perspectivas con las que se presentó el proyecto. Como siempre, la perspectiva muestra una vitalidad que después es desmentida por la imagen fotográfica. La realidad es que el centro este no funcionó bien, y para que pueda funcionar bien, a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, hubo que demoler algunas partes, reducir su tamaño y convertirlo en esto, en un shopping center. Hoy en día funciona funciona cualquier shopping center en las afueras de las ciudades anglosajonas. Volvemos a encontrarnos con esos límites que tienen a veces algunas ideas cuando intentan gobernar la complejidad. Otro proyecto interesante de un arquitecto contemporáneo que no formó parte del Tintem, pero bueno, formó parte de esas ideas, fue el plan para la bahía de Tokio, realizado por el arquitecto Kenzo Tange en 1960. Tange pertenecía, uno de los principales exponentes podríamos llamarlo de un movimiento, de un grupo de arquitectos japoneses que se dieron a conocer como metabolistas, y proponían imágenes urbanas en donde las grandes infraestructuras, pueden ser los grandes tendidos de distribución de agua, de ferroviarios, los tendidos ferroviarios, etc., se tridimensionalizaban, adquirían una manifestación arquitectónica, y eran los que organizaban la ciudad. Ahí estamos viendo un esquema donde se ve lo que es la ciudad de Tokio, ese monstruo urbano que es Tokio sobre la bahía de Tokio, y unos esquemas que muestra Kenzo Tange a la derecha. Dice, bueno, los esquemas de arriba muestran cómo se organiza y cómo crece una ciudad tradicional, ¿no?
una lógica radial, concéntrica, se van organizando nuevos núcleos urbanos que son la expansión de la ciudad. Lo que él propone es lo que vemos abajo, un crecimiento lineal de la ciudad, que se ve acá en esta maqueta. Él propone crecer sobre la bahía de Tokio, con una gran infraestructura de movilidad, a la cual se van adosando las distintas viviendas, ¿no? Las áreas residenciales. Acá tenemos un esquema donde se ve más claro. Arriba, en colores, estamos viendo la organización radioconcéntrica de Tokio. Abajo estamos viendo la expansión sobre la bahía. Hay dos ejes, que son corredores de movilidad. Acá donde pongo el mouse, estamos viendo los ejes. En el centro de estos ejes se organizan los distritos administrativos de la expansión de Tokio, y también centros comerciales. En estos dos puntos están los dos aeropuertos, el aeropuerto internacional y el aeropuerto de cabotaje. Acá hay una nueva estación, y acá está el puerto de Tokio. Estas son las áreas industriales, y estas rayas perpendiculares al eje principal son las nuevas áreas residenciales. Aquí estamos viendo imágenes perspectivadas de esa maqueta. Estos son los dos grandes ejes estructurales, la espina dorsal de la expansión, con las placas, estas curvas, que son donde se resuelven usos comerciales y también actividades administrativas, sobre el agua. Otras imágenes del área administrativa. Vemos la columna dorsal con las espinas, ¿no?, que van saliendo de manera perpendicular y que nos van llevando a las áreas residenciales, que son estas. Vemos arriba, en la sección de arriba, que son placas curvas, ¿no? Placas curvas que encierran un espacio, una especie de plaza cubierta. Aquí estamos viendo las áreas residenciales. Aquí está, se ve al fondo el área administrativa y comercial, y en primer plano se ven las áreas residenciales. Vivienda colectiva, obviamente. Estamos viendo lo mismo. Bueno, hay algunas cuestiones que eran propias del movimiento moderno en este proyecto, ¿no? La idea de lo tecnológico, ¿no? La importancia de la tecnología para definir la forma de la ciudad. En este caso hay una exacerbación de la componente tecnológica, ¿no? Sin llegar a ser utópico, al fin y al cabo, no es muy distinto a este proyecto algunas algunos proyectos que se realizaron en Medio Oriente, en Dubái, o por supuesto con otros objetivos, no con los objetivos sociales que perseguía Ken Sotange, pero obviamente podríamos decir que hay una exacerbación de la componente tecnológica. Pero hay otra cuestión que es interesante y que implica una crítica a algunas ideas del movimiento moderno. En primer lugar, hay una cuestión estilística. Acá vemos una arquitectura moderna, pero que reconoce ciertas cuestiones que son propias de la arquitectura local. Estos conjuntos residenciales que se asemejan a los grandes templos budistas o shintoístas que uno puede encontrarse en Japón. Hay un reconocimiento estilístico a la tradición vernacular. Pero por otro lado hay una idea que es fundamental, que yo creo que es la más rica y que se puede ver en esta imagen. Le Corbusier decía que el punto inicial del urbanismo era la célula habitacional. Todo partía de la vivienda. Aquí dan vuelta el guante. Dice, lo importante son las grandes infraestructuras. Las viviendas, las áreas de vivienda pueden variar. Yo podría suprimir viviendas aquí, podría agregar, podría crecer en cantidad de viviendas,
etcétera, y no cambiaría la ciudad. Lo fundamental son las grandes infraestructuras. La vivienda es lo que cambia, y acá hay una idea típica del metabolismo, la idea de lo efímero, del cambio permanente. Hay elementos constantes, permanentes, que son las grandes infraestructuras, y otros elementos que son como las hojas de los árboles, el follaje. Puede ir variando. Esa idea supone una revisión muy profunda de las ideas que habían guiado la propuesta urbanística del movimiento moderno. Por supuesto, vuelvo a decir que este proyecto de la Bahía de Tokio nunca se realizó. Aquí estamos viendo un esquema donde se ve un poco el uso del suelo. Hay cuestiones que eran típicas del movimiento moderno también. Hay muy bajo uso del suelo, pero se alcanzan grandes densidades. Acá muy bajo uso del agua, casi todo es superficie acuática. Otra de las propuestas, bastante interesante, es la que realiza el arquitecto Jonas Friedman y su ciudad espacial, su Ville Spatiale, realizada a fines de la década del 50. Jonas Friedman sí formó parte del Think Tank. Friedman tuvo una vida bastante agitada, estuvo detenido durante la Segunda Guerra Mundial por su condición de judío, creo que en Hungría. Cuando termina la guerra y es liberado, sobrevive, se traslada a París, donde se pone en contacto con los grupos jóvenes de vanguardia en París y empieza a elaborar sus propuestas para un tipo de ciudad distinta, que llamó espacial. Y es un tipo de ciudad que proviene de un tipo de arquitectura distinta. Él hablaba de que era necesario desarrollar una arquitectura móvil. Y una arquitectura que, y acá hay otra crítica importante al movimiento moderno, una arquitectura que pudiese ser realizada por los usuarios. Lo más importante no es el arquitecto, lo más importante es el usuario. El usuario tiene que poder proyectar y construir la arquitectura. Y es una arquitectura móvil. Dice que hay 3 precondiciones para realizar una arquitectura para la gente, o para el pueblo. Primero, tiene que ser, la arquitectura tiene que ser un ensamblaje de componentes técnicos que sean baratos. Y deben ser fáciles de ensamblar por cualquier lego. Cualquier persona con pocos conocimientos tiene que poder ensamblar esas partes. Y tiene que ser fácil de desarmar. Tiene que poder reensamblar de distintas maneras. Tiene que adaptarse constantemente. Acá vemos una foto de una exposición sobre las propuestas de Jonas Friedman, de la arquitectura móvil. Bueno, estas eran las estructuras que él proponía. Con estructuras así, él decía cualquier persona puede realizar su casa. Y él tomaba como modelo incluso las arquitecturas populares, ¿no? Construidas sin arquitectos. La acumulación de estas estructuras iba a dar como resultado este tipo de ciudad que llamaba la ciudad espacial. Acá, como bien, se pueden percibir algunas figuras humanas, para tener una idea de la escala. Esta era la ciudad espacial en donde se iban a desarrollar esas arquitecturas. Una ciudad que se levantaba del suelo, dejaba liberado el suelo, y era un gran reticulado, una gran estructura reticular en donde podían pasar muchas cosas. Las mismas personas iban a modificar constantemente el entorno habitable. Esta es una imagen. Y acá hay una idea también que supone una revisión de algunos principios del movimiento moderno. Hay una idea que supone una continuidad. La apuesta por la tecnología de punta, la apuesta por una imagen de ciudad radicalmente distinta a la imagen de la ciudad tradicional, pero hay una revisión, y es que no es necesario demoler la ciudad tradicional para construir la nueva ciudad, porque la nueva ciudad se puede construir encima de la ciudad tradicional, puede superponerse. Podemos salvar la ciudad antigua. Es esta imagen que vemos aquí.
y esta imagen que vemos aquí, París. Piensen que Le Corbusier decía, no, el centro había que demolerlo. No, y Jonas Friedman dice, no, podemos construir arriba directamente, y dejar el centro, el suelo liberado. Jonas Friedman incluso decía que murió no hace mucho, era una persona muy mayor. Él decía que gran parte de su inspiración había sido visitar favelas en Brasil. Que esa lógica de organización era la lógica que teníamos que recrear para el crecimiento de nuestras ciudades. Una lógica, si se quiere, menos planificada. Hoy hablaríamos de empoderar al ciudadano para construir la ciudad. Bueno, de más está decir que los proyectos de casi todos los proyectos de Jonas Friedman quedaron en el papel. Aparte, como podemos ver, también hay muy poco grado de resolución técnica, a diferencia de lo que ocurría con las megas estructuras que proponía Kenzo Tange para Tokio. Y finalmente, quedan 6 minutos, vamos a ver si podemos terminar sin cortar, y si no volvemos, si se corta, volvemos a entrar. El último grupo que vamos a ver es Archigram. Archigram fue un grupo de arquitectos ingleses que realizaron sus actividades a principios de la década del 60 y publicaron una revista que se llamaba justamente Archigram. Sus propuestas salían publicadas en una revista que tenía un tono humorístico, un tono irónico, estaba pensada con la estética del cómic, pero estaba hecha con la tecnología de la década del 60, era todo a mano, fotocopiado, no había Photoshop, y proponían estas imágenes, modelos urbanos alternativos. Por ejemplo, Walking City, una ciudad que camina, es esta gran oruga, con patas, que va caminando y puede, adentro de ese aparato, de ese bicho, hay una ciudad, y la ciudad puede desplazarse por toda la superficie terrestre del planeta. Un día está en Nueva York, otro día está en París, y otro día está en Tokio. Es esta imagen, ¿no? Este es un dibujo de uno de los arquitectos que proponía esta ciudad loca, que es la Walking City, Ron Herron, donde hace un esquema, donde se ven las dimensiones, más o menos. Adentro de esto hay una ciudad, dice. Y la ciudad se puede desplazar por el planeta. Esta es otra propuesta de Peter Cook, uno de los arquitectos más célebres de Archigram, que era la Plug-in City, la ciudad enchufable. Él pensaba, bueno, acá retoma algunas ideas que eran propias de los metabolistas también, ¿no? Una idea de que hay una gran estructura, hay componentes estructurales que no varían, en este caso una gran columna, y lo que va cambiando son las cápsulas de residencia. Piensa la vivienda como una cápsula que se va enchufando sobre una estructura que es permanente. Vemos una grúa ahí, mediante la cual se enchufan las distintas cápsulas habitacionales. Esto quiere decir que uno puede llevar su vivienda como un auto, en un auto, como si fuera un caracol, que va con su vivienda por distintas ciudades, llega a una ciudad y hace enchufar su vivienda, su módulo habitacional, en una de estas estructuras. Así es una sociedad nómada. Y la imagen de la ciudad va cambiando constantemente. Esto. Vemos distintas estructuras en donde se pueden enchufar las células residenciales formando estas espantosas colmenas, ¿no? Acá vemos otra imagen cercana de esta Plug-in City, ¿no? Estas grandes estructuras reticulares, en este caso, donde se van enchufando cápsulas de vivienda, prefabricadas, por supuesto. Y la aplicación de estos principios a cuestiones más domésticas o menos ambiciosas, como este Free Time No Trailer Cage, una caja, que es una gran estructura, en donde uno puede ubicar o estacionar su casa rodante para pasar un buen fin de semana. O esta otra propuesta interesante, y que está asociada con algunas ideas que planteaba Jonas Friedman, ¿no? Control and Choice, también de Peter Cook. Peter Cook lo que plantea acá es una ciudad
está construida, conformada por arquitecturas, donde los componentes de cada edificio son prefabricados y uno los puede comprar, por ejemplo, en un gran supermercado, ¿no? Cosa que ocurre básicamente en la actualidad, o puede ocurrir. Uno compra paredes, compra módulos, compra pisos, y los va ensamblando uno mismo, sin la necesidad de contratar un arquitecto. Entonces la imagen de la ciudad va cambiando constantemente, ¿no? Uno se construye su vivienda comprando las partes en el ISI, por ejemplo. Y cuando necesita una ampliación va y compra un módulo que permite hacer una expansión, o cuando quiere reducir la vivienda, saca un pedazo y lo cierra, y compra un cerramiento nuevo. Y la imagen de la ciudad va cambiando constantemente. Esta idea del cambio permanente, que era propio de los metabolistas, pero la idea también de eliminar esta idea que era fundante del movimiento moderno, la del arquitecto como demiurgo, como Dios creador de la totalidad de la ciudad. Paro aquí porque ya vamos a terminar y se me corta, y volvemos a entrar. Corto.